El señor Zelaya dice que él se sacrifica, que él no quiere volver a Honduras, que no tiene un interés o una ambición personal, que él es un humilde soldado al servicio de los pobres y del pueblo. Sí, claro. Yo no tengo un interés personal en regresar al poder. Este es un asunto de principio. Claro, por supuesto, sí. Y como ustedes saben, son principios que tienen un principio y tienen un final, ¿no? Y sus principios terminan donde comienzan los principios antidemocráticos de su jefe, guía y mentor Hugo Chávez, que creo que no es precisamente un dechado de principios democráticos, porque si lo fuera, ¿cómo podría admirar a Fidel Castro? Y el señor Zelaya dice que él quiere restituir la democracia en Honduras. ¿Será la democracia o será la cleptocracia? No se trata de querer poner al presidente 5 meses que le faltan. Eso creo que no debería de ser realmente el sentido de estas cosas, aunque tiene un sentido simbólico, sino el restituir la democracia. Bueno, si a usted le preocupaba tanto cuidar la democracia en Honduras, entonces hubiera obedecido el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el fallo del Tribunal Supremo Electoral, 2 poderes que el Poder Ejecutivo tiene que respetar, porque la democracia no consiste en que un poder avasalla a todos los demás, sino en un cierto equilibrio o contrapunto de poderes, cosa que usted ignoró matonesca y olímpicamente al mejor estilo chavista. Así que no le creemos del todo que usted esté tan preocupado por la democracia de Honduras, porque esta crisis que ha sufrido la democracia de Honduras la provocó usted. Y mientras estaba obsesionado con cambiar la Constitución para hacerse reelegir y ser un digno émulo de Chávez, el señor Zelaya se daba tiempo de ordenar que erigieran estatuas inspiradas en él, en su ego desmesurado. Miren ustedes qué megalomanía. Aquí una estatua de Mel Zelaya. Esta estatua fue, bueno, esculpida, diseñada y creada a órdenes de Mel Zelaya y para satisfacer, por supuesto, su vanidad inconmensurable. Del mismo modo que en otra casa de Mel Zelaya se encontró un busto. Ese es el busto que había mandado construir o diseñar o perpetrar, no sé qué verbo usar, fabricar, esculpir el humilde luchador por la democracia hondureña Mel Zelaya. Qué chico humilde, ¿no? Qué ego pequeñito el suyo. Mientras gobernaba había un montón de gente haciéndole estatuas y bustos. Ya vemos más o menos de qué tamaño es el ego de este caballerito, por lo menos del tamaño de su sombrero. Y por eso terminó como terminó. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta al programa. El canciller de Honduras, señor Carlos López, dice, y en esto no le falta razón, que él no entiende al gobierno de Chávez. Dice, pues si el gobierno de Chávez no nos reconoce, ¿por qué quiere tener una embajada en Tegucigalpa? No es concebible de que un Estado, por una parte, desconozca al gobierno ambiente. El gobierno ambiente es Honduras, es un gobierno que está constituido de acuerdo a su legislación interna, que tiene los poderes establecidos, que tiene el control pacífico de todo el territorio, y es una aberración el mantener un desconocimiento y mantener la embajada. Sí, pues es una aberración o es una contradicción. Aún así, señor canciller, yo le aconsejo que no hagan uso de la fuerza y que no entren prepotentemente a la embajada si los emisarios o espías chavistas se niegan a obedecer el plazo, el ultimátum que les han dado para abandonar el país. El canciller dice que han roto relaciones diplomáticas que en realidad no existían con el gobierno de Caracas por las continuas y grotescas amenazas del autócrata Chávez. Hay un cuestionamiento por las amenazas que ha hecho el
señor presidente Hugo Chávez de intervenir en los asuntos internos por la vía de la fuerza en Honduras, la violación de su espacio aéreo. Entonces, a mí me parece que eso es totalmente una transgresión del derecho internacional, algo que él no tolera en su país, aun cuando sean observaciones. Él no permite la crítica en su país. Es verdad, es verdad. Chávez se permite entrometerse en los asuntos internos de cuanto país se le antoja, pero cuando alguien osa criticar a Venezuela, bueno, salta, pero como un chimpancé en celo. El señor canciller hondureño, también conocido como el doctor Propofal, o Poprofal, o Demerol, si ustedes saben a qué me refiero, dice que todos los países que han condenado el golpe en Honduras están equivocados. No es posible que todos los cancilleres de América se equivoquen en forma tan repentina en función de un informe de un secretario general que tenía intereses en este asunto. Sí es posible. Es lamentable, es inconveniente para ustedes, es indeseable, pero es posible y ha ocurrido. Bueno, y el señor canciller de Honduras, señor Demerol, señor Poprofol, dice que no va a haber incidentes militares con Venezuela por esto del retiro, de la expulsión de los espías chavistas. No creemos que se vaya a producir un incidente, no tiene razón de ser y nos preocuparía mucho que se estuvieran filtrando recursos financieros para mantener una agitación en Honduras. Ojalá. Depende mucho de la prudencia de ustedes, señor canciller. Si ustedes se meten a la embajada de Chávez en Tegucigalpa y sacan a patadas a sus diplomáticos encargados de negocios o espías, la relación con Venezuela se va a tensar, se va a envenenar y Chávez va a contestarles. Y Chávez no se distingue precisamente por su mesura, por su ecuanimidad. El señor canciller de Honduras en una entrevista telefónica dice que el gobierno de Uribe simpatiza mucho con ellos, con el gobierno de Micheletti. Para ustedes, el gobierno de Colombia, el gobierno del presidente Álvaro Uribe, después de esa reunión quedaron con la sensación de que Colombia simpatiza con el gobierno Micheletti. Simpatiza muchísimo con lo que representa en materia de respeto al orden constitucional. Y dice también este señor canciller López que el gran agresor contra Honduras es Hugo Chávez. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son esos agresores externos comunes para Colombia y para Honduras? Bueno, fundamentalmente el señor Hugo Chávez, ¿verdad? La hija del señor Zelaya se llama Xiomara, está en Tegucigalpa y aboga por su padre. Y dice que el general Romeo Vázquez, que dio el golpe de Estado, es un hombre confundido. El señor Romeo Vázquez Velázquez es, puedo decir que el señor Vázquez Velázquez es un hombre confundido. Yo también estoy confundido porque la otra noche presenté algunos videos de ella y parecía guapa. Y ahora me asalta la duda. Dice Xiomara que Romeo Vázquez no sabe si elegir entre el bien y el mal, que hay una batalla ardiente cohabitando en él y que no sabe si hacer el bien o hacer el mal. Claro, yo creo que para Romeo Vázquez hacer el bien era obedecer a la Corte Suprema y hacer el mal era obedecer las órdenes ilegales, arbitrarias, prepotentes de Mel Zelaya. Efectivamente hubo esa tensión moral, ese dilema moral en Romeo Vázquez, que se zanjó cuando sacó a patadas a Zelaya. De ese modo, Romeo Vázquez creyó estar haciendo el bien. Su mente como que está batallando entre un lado el bien y el mal, y que está confundido, su mente está confundida. Es probable. Nos ocurre a casi todos, ¿no? Probablemente a Mel Zelaya no. Mel Zelaya solamente batalla entre el mal y el mal.
Bueno, y a Micheletti lo llama Don Roberto, la hija de Zelaya, Don Roberto, y dice que Don Roberto en realidad es un títere, es una marioneta y que lo usan, no sabe bien quiénes lo usan, pero supongo que los militares, ¿no? Don Roberto es solamente un representante. Él está fungiendo como un representante de los golpistas, un representante de un régimen de facto. Sí, es un régimen de facto, sí, es un representante de los golpistas, pero representa probablemente a la mitad, si no más, de la población hondureña, según las encuestas más confiables, que repudian a Mel Zelaya. Porque solo 1/3 de los hondureños ve con simpatía a señor Zelaya. La hija de Zelaya, esta chica Xiomara, dice que Chávez es su comandante. Si yo fuera su papá, le diría, hijita, mejor ya no des más entrevistas porque me estás embarrando. Hugo Chávez. El presidente Chávez es el comandante.